Hola, bienvenidos a la clase número 22 de Casas de Vida, es por gracia. Hoy vamos a estar hablando de este tema que pues muchas veces escuchamos en canciones, en prédicas, y es una palabra que escuchamos mucho en la iglesia, pero cuando esa palabra se hace una verdad en tu vida, eres transformado totalmente. Y hoy vamos justamente a platicar de eso, de cómo la gracia es por medio de la fe en Jesús y cómo no hay nada que tú y yo podamos hacer para merecer esa gracia. La gracia es un regalo que Dios nos da y la salvación que tú y yo tenemos por medio de Jesús es por su gracia, porque si bien nadie de nosotros merece ser salvos, porque todos hemos pecado, todos hemos hecho cosas que no están bien, todos en nuestro caminar con Dios hemos fallado. Creo que si nos preguntaran, ¿no? Y quisieran esta lista de ¿cuántos alguna vez han mentido? No, yo. ¿Cuántos alguna vez han hecho algo que no está bien? Yo. ¿Cuántos se han enojado? Yo. ¿Cuántos han entrado en discusión con una persona y han dicho algo que no tenían que decir? Yo. Entonces, todos tenemos fallas, nadie es perfecto y la salvación que tenemos es un regalo hermoso que Jesús pagó por nosotros. Y vamos a definir la palabra gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia, por definición, es un regalo, es un favor inmerecido. Dios mismo nos declara justos, nos declara salvos, nos declara inocentes a nosotros como pecadores por esa gracia. Y es gratuita. La gracia es un regalo, como te decía anteriormente, no hay nada que tú puedas hacer para merecer esa gracia. Y muchas veces podremos pensar, bueno, entonces tengo que echarle muchas ganas, y tengo que leer mi Biblia muchísimo, y voy a tener que orar muchísimo, y para ganarme la salvación, pero no, es un regalo inmerecido. Y si la gracia de Dios, de Jesús, se basara en lo que nosotros hacemos, en qué tan bien nos portamos, pues sería una recompensa, ¿no? No sería un regalo. Y la gracia no es eso. La gracia es un regalo gratuito, un favor inmerecido que Dios nos da y hay que aceptarlo y hay que abrazarlo. Pero muchas veces en el caminar con Dios nos puede costar, ¿no? Nos puede costar recibir esa gracia o es difícil entender la gracia de Dios porque viene de parte de su corazón, de su amor inagotable, profundo, enorme que tiene para con nosotros y a veces no la vamos a entender. No vamos a entender la gracia de Dios porque es algo inmerecido, que no tendríamos por qué tenerlo y aún así nos lo da. El versículo clave de esta lección es Efesios 2, del 8 al 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este versículo es tan claro. Por la gracia somos salvos por medio de la fe en Jesús y no viene de algo que nosotros podamos hacer, sino de parte de Dios. Y la gracia es una persona, la persona de Jesús. Vamos a leer Juan 1, del 14 al 17. Y son unos versículos que están hablando de Jesús. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús lleno de gracia. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero yo. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia es la vida, la obra de Jesús, su sacrificio, el sufrimiento que pasó por nosotros, su muerte y su resurrección.
Eso es la gracia. Jesús es la gracia. Es todo lo que Él es y todo lo que Él nos da de manera gratuita, de manera como un regalo. Cuando alguien te regala algo, dudo, ¿no? Cuando era tu cumpleaños y llegaban personas con regalos y te preparaban una cajita, que te dijeran, toma, pero me debes 500 pesos, porque eso me costó el regalo. No, no, no. Los regalos se merecen y se aceptan, y el que lo da sin cobrarte. Y así es Jesús con nosotros. Y a través de la historia de Jesús podemos ver estos destellos de gracia que Él era, porque las obras que Él hacía eran un reflejo de lo que Él era en su interior. Y me encanta esta historia que está en Juan 8, que es la mujer que sorprenden en adulterio. La voy a parafrasear un poco. Está de Juan 8, es del versículo 7 hasta el 11. La parafraseo, pero encuentran a una mujer adulterando, y en ese momento, por la ley, lo que mandaba a hacer la ley era que la apedrearan, ¿no? Entonces se juntan las personas y llaman a Jesús y le dicen, la encontramos adulterando, la tenemos que apedrear. Y lo que hace Jesús es algo hermoso y es un destello hermoso de gracia, que los confronta a los que le estaban acusando y dice, ok, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y se empezaron a ir. Todos habían fallado, todos habían pecado, y Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Y Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué hizo Jesús en esta situación, en esta historia que vemos? ¿Le aplicó la ley o le otorgó gracia? Le otorgó gracia. Jesús nos ministra gracia. No importa qué hayamos hecho, no importa en qué hayas caído, no importa qué tan lejos te sientas de Dios, Jesús nos da gracia para acercarnos una vez más, para sentirnos dignos de poder levantar nuestros ojos y decirle, Dios, necesito de tu perdón. Jesús nunca nos va a condenar. Jesús nunca nos va a señalar. Jesús quiere transformarnos y es a través de su gracia. Pero también es importante entender que la gracia nos transforma. La gracia es un poder transformador. La gracia no te deja ser igual. La gracia no es un permiso para tú poder hacer lo que se te dé la gana y poder seguir en tu vida y en el libertinaje y viviendo la vida loca como tú quieras. Total, está la gracia de Dios y sé que siempre me va a perdonar. Tú y yo tenemos que cuidar ese regalo tan valioso, porque ¿sabes cuál es el precio de ese regalo? Fue la sangre de Jesús. Tú y yo no podemos tomar a la ligera la gracia. No podemos abusar de esa gracia, porque siempre va a estar los brazos de Jesús extendidos para darnos de esa gracia, para otorgarnos gracia. Pero está en ti y en mí reconocer el valor y el sacrificio que hubo detrás de ese regalo y cuidarla y no abusar de ella, porque muchas veces pasa eso. Es su gracia la que nos libera de todo juicio, de toda condenación, de toda culpabilidad, porque Él las llevó en la cruz por nosotros. Vamos a leer Efesios 1 del 6 al 7, que dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Es a través de su gracia, este regalo inmerecido, y entender que Jesús es la gracia. Ahora vamos al punto número 2, que es el legalismo. Y muchos de nosotros hemos podido caer justo en querer hacer cosas o comportarnos de cierta manera o entrar como en este sistema de recompensas, de méritos para nosotros poder alcanzar la gracia de Dios, y no es así. El término legalismo no existe en la Biblia como tal, pero se describe una postura doctrinal
como un código de reglas, de requisitos que tendríamos que estar haciendo para obtener la salvación y el crecimiento, ¿no? Como era en el tiempo de la ley, tenías que cumplir con ciertas cosas para poder estar bien con Dios. Jesús vino a cambiar totalmente eso, vino a hacer un nuevo pacto para con nosotros, pero muchas veces nos encontramos con eso, con el legalismo queriéndose meter en nuestra vida, legalismo disfrazado de religiosidad, porque aún puedes estar haciendo cosas buenas, leyendo la palabra de Dios, orando, asistiendo a la iglesia, pero si en tu corazón tú disciernes que estás haciendo estas cosas para poder sentirte que estás mejor con Dios o para alcanzar tu salvación o por miedo de, ay no, yo sí quiero irme al cielo, entonces necesito hacer, no es cuestión de lo que hagas y de las reglas y de los requisitos que tú quieras hacer. El leer la palabra, el buscar a Dios, el tener una relación con Dios, el ir a la iglesia, son disciplinas aún que van a empezar a llegar a tu vida de manera natural, porque quien tiene un encuentro con Jesús y con su gracia, como te decía antes, eres transformado y las cosas que hacías antes o lo que te pesaba, por ejemplo, leer la Biblia, si te pesaba, poco a poco tu espíritu empieza a profundizar más y empieza a ser la palabra revelada a tu vida de manera distinta. Entonces, esas cosas empezamos a hacerlas por conocer más a Dios, por hambre de Dios, porque queremos saber sus planes, lo que piensa, queremos conocer su corazón, pero no lo hacemos desde un lugar de porque estoy buscando la salvación. Y este legalismo es algo que vemos desde los tiempos de Pablo, ¿no? Que Pablo igual exhortaba a la iglesia en Gálatas. Pablo lo dice en Gálatas, está en Gálatas 1, del 6 al 7, dice: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, porque entre los Gálatas había judíos que estaban convertidos a Cristo, o sea, que eran cristianos, pero querían obligar a los nuevos creyentes a circuncidarse y a hacer cosas que exigía la ley judía. Entonces, Pablo los confrontaba y decía: aguas, hay personas que les van a querer estar enseñando otras cosas o que se tienen que ir por el camino de la ley, cuando Jesús vino a crear este nuevo pacto, este nuevo camino. En Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pablo confrontaba esta situación del legalismo. Pablo enfrentó al mismo Pedro, o sea, Pedro, un discípulo de Jesús. Pedro cayó en eso. Pedro cayó en el legalismo y Pablo lo confrontó. Esta escena me encanta imaginármela así como de película. Pedro y Pablo teniendo una confrontación, pero era lo que Pablo le decía y lo confrontaba. Le decía a Pedro: si tú eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Entonces, Jesús vino a traer este nuevo pacto, este nuevo tiempo de la gracia. No estamos en la ley, estamos en la gracia. No podemos regresar a querer ser legalistas o a ganarnos las cosas o tener que cumplir con los requisitos, con las reglas. Porque cuando caemos en eso nos volvemos personas religiosas y sabemos que en Dios no es un tema de religión, es un tema de tu relación con Él. Y vamos al último punto, que es la raíz del problema. Y nosotros, como humanidad, desde Adán, tenemos hay naturaleza carnal, pecaminosa en nosotros, que buscamos hacer las cosas bajo nuestra forma, bajo nuestro razonamiento, y querer nosotros decidir entre el bien y entre el mal. Eso fue lo que llevó a la caída del hombre, ¿verdad? Entonces, en nosotros como humanos querer hacer las cosas bajo nuestros
propios méritos, nuestras propias razones, nuestra propia manera de pensar, es en donde nos apartamos de la gracia de Dios y entramos otra vez en el tengo que, porque tengo que. En el mundo así es, para avanzar en el trabajo tienes que hacer algo, para graduarte de la universidad tienes que cumplir con algo, para estar en la escuela tienes que alcanzar 10, tienes que tener esta calificación, tienes que, todo el tiempo en el mundo tenemos que hacer cosas para obtener otras. Pero en el sistema del reino, en el sistema de Dios, esto no funciona así. Querer hacer las cosas como nosotros queremos, bajo nuestro razonamiento, nos va a llevar a dos cosas. O caer en el legalismo y ser religiosos y el tener que hacer para obtener. O totalmente lo contrario, caer en el, pues voy a hacer lo que yo quiera, voy a vivir la vida loca y en el libertinaje. Y no es así. Como hijos de Dios y que entendemos esta gracia, rendimos nuestro corazón, rendimos nuestra voluntad, rendimos aún nuestra manera de pensar para que Dios empiece a transformarnos, para que su gracia venga y quiebre todo patrón de pensamiento religioso que tenemos en la cabeza o cualquier mentira que hayamos creído. La gracia nos transforma, la gracia nos confronta y la gracia nos lleva a vivir de manera diferente. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a la única forma de ser salvos y justificados por Dios? Esto está en Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es un versículo bastante largo, pero me quedo con esto donde dice, todos fuimos destituidos, pero ahora somos justificados gratuitamente por su gracia. Es la única manera que tú y yo podemos ser salvos. La única manera es a través de la gracia de Jesús que nos lleva a creer con fe y eso nos abre los cielos para con el Padre y podemos ser salvos y podemos ser limpios y redimidos de todo el pecado que teníamos, de todas las fallas. Solo es a través de la gracia. A través de la gracia que tú y yo podemos alcanzar la salvación. No es por obras, no es por lo que tú quieras hacer, no es por portarte muy bien, es por su gracia y nada más. Así que recibe la gracia de Dios, recibe ese regalo inmerecido. No intentes entenderlo, solo recíbelo. Recibe esa gracia que nos transforma, que nos hace vivir de una manera intensa, diferente. Y ¿sabes qué? La gracia es este regalo con el que tú y yo tendríamos que vivir agradecidos eternamente porque no hicimos nada para merecerlo. Viene de parte de Dios, es un regalo para ti y para mí y para que podamos compartir con el mundo y con los demás que hay esperanza y que hay gracia para el mundo. No importa lo que hayas hecho, no importa qué tan lejos estés, no importa qué pecado tan fuerte hayas cometido, hay gracia para ti todos los días. La gracia es Jesús, así que acéptala. Pues espero que esta lección haya sido de mucha bendición para ti. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.